Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más aquí en Radio Sefarad con este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Escuchamos los titulares de hoy. Irán no retiró el uranio enriquecido al 60% de las instalaciones nucleares atacadas. Terroristas palestinos matan a un soldado israelí tras intentar secuestrarlo en Gaza. El Ministerio Español de Interior vuelve a confiar en el software israelí Cellebrite ante el boom de casos de corrupción. Estados Unidos sanciona a la relatora de la ONU para Palestina por su campaña contra Israel. Polonia denunciará a Elon Musk ante la Comisión Europea por los comentarios antisemitas de su inteligencia artificial Grok. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hablando de Irán, que no movió sus reservas de uranio altamente enriquecido antes de que los ataques aéreos estadounidenses del mes pasado alcanzaran sus principales instalaciones nucleares en Fordo, Natanz e Isfahán, dijo un funcionario israelí de alto rango. La reserva de uranio, estimada en 400 kilogramos enriquecido al 60%, no fue retirada y no ha sido movida desde entonces, sugiriendo que Irán no hizo ningún intento de salvaguardar el material antes o después de los ataques y aunque podría tener acceso al arsenal en Isfahán, donde el Organismo Internacional de Energía Atómica había evaluado antes de la guerra que la mayor parte del uranio enriquecido estaba almacenado, trasladarlo le sería muy difícil. Las imágenes satelitales tomadas antes de los ataques estadounidenses a 3 sitios nucleares iraníes clave mostraron una actividad inusual cerca de la entrada a la instalación de enriquecimiento de Fordow en Irán. Teherán ha acusado al OIEA de compartir datos sensibles con Israel y Estados Unidos y de no condenar los ataques aéreos del mes pasado contra instalaciones nucleares iraníes. Bueno, quizás la discusión estaba en que hubo algún informe que decía que Fordow, dado que es una instalación que estaba, unos laboratorios que estaban a 90 metros bajo tierra, no tierra sino montaña, pues a pesar de las tremendos bombardeos que sufrieron, porque son bombas especiales de perforación que solamente dispone de ellos Estados Unidos, pues que el uranio enriquecido en realidad había sido salvaguardado y llevado a otras instalaciones de forma secreta. Algo que muchos se cuestionaron porque no es un material que uno pueda transportar así como así. Tampoco son cantidades que puedan pasar desapercibidas, disimuladas o camufladas en otro tipo de transportes, porque estamos hablando de 400 kilos y es un material muy peligroso, con lo cual trasladarlo se supone que necesitaría de unos medios que para cada kilo pues tendrían que llevarse en un medio de transporte especial que la cosa parece que no puede ser así y que incluso en realidad la mayoría de ese material no se encontraba en Fordow durante el ataque, sino que estaba en la otra instalación, una de las otras 2 instalaciones bombardeadas en Isfahán. Lo que viene a comentar esta noticia es que según todos los indicios y todas las observaciones previas, durante y posteriores, pues ese material no ha sobrevivido y si ha sobrevivido, pues está en unas condiciones que son letales para quien las quiera rescatar, porque se tendrían que desalojar toneladas y toneladas de piedras para llegar a un sitio donde posiblemente este uranio enriquecido al 60% es muy peligroso y sería casi imposible de extraer, ¿no? No sabemos en qué medida es casi imposible o totalmente imposible de recuperar, pero lo que viene a decir esta noticia, confirmando la versión de Estados Unidos y de Israel, es que se acabó con la amenaza del desarrollo nuclear
iraní, al menos por un par de años. O sea, a menos que otra vez consigan esa fuente de uranio natural, que sí pueden disponer de ella porque la mayoría se obtiene justamente en tierras de Irán, pero volver a tener laboratorios en condiciones de centrifugar, de ir purificando ese material hasta las medidas que tenían antes, es un proceso que llevaría al menos 2 años y evidentemente bajo la observación muy atenta de todo el espectro de Estados Unidos y de Israel, es decir, tanto de satélites como de espionaje, que ya hemos visto que ha sido muy determinante en los ataques en esa guerra de 14 días de Israel contra Irán. Un soldado israelí de 25 años murió el miércoles en la Franja de Gaza después de que un grupo de terroristas palestinos tratara de secuestrarlo durante un enfrentamiento en Han Yunis, en el sur del enclave. El soldado, identificado como Abraham Azulay y que vivía en la colonia israelí de Yitzhar, en el norte de Cisjordania, fue abatido por los terroristas cuando se resistió a ser capturado. Después, varios soldados israelíes presentes en la zona dispararon contra ellos y evitaron el secuestro. Azulay había sido degradado a soldado raso tras desertar durante su servicio en la reserva, pero a raíz del incidente, las autoridades militares decidieron restaurar su rango de sargento de manera póstuma. Claro, fíjense en la secuencia. Hay un comando de terroristas que encuentran a este soldado seguramente un poco aislado del resto de los soldados, lo que propició de que lo tuvieran como objetivo, ¿no? Pero el soldado se resistió tanto que hubo ahí un rifirrafe y resultó muerto. Pero claro, no olvidemos que entre los 251 secuestrados que jamás se ha llevado en principio el 7 de octubre, pues también había muchos muertos. Es decir, que para ellos se les vale tanto alguien vivo como el cadáver de alguien. Y hubiera sido una situación muy extraña hacer una negociación a partir de que hasta ahora se negociaba sobre 50 y de pronto se incrementara la cifra. Estamos todos pendientes de esa posible negociación que había sido anunciada por Trump, que se iba a resolver esta semana que está finalizando, pero que nos ha dicho, o ha señalado a la prensa, mejor dicho, que todavía llevaría unos días más, pero que sigue adelante, a pesar de las reticencias de Estados Unidos y de Israel respecto a el compromiso que pueda llegar a tener un grupo terrorista como Hamas en este caso. Pero como vemos, a la par que negocian, pues tratan de crear otra nueva vía de trampa, así como hicieron durante el último intercambio de prisioneros, que si bien los liberaban, montaban un espectáculo, los traían delante de todo el mundo como si fuera un circo, etcétera, etcétera. Bueno, por suerte, los soldados que se hallaban en la zona reaccionaron de forma inmediata y lograron espantar, digamos, a este comando sin que se llevaran el cadáver de este soldado, porque si no, hubiéramos estado en una situación muy distinta y que hubiera justificado un paso atrás todavía en las negociaciones que aún no se han cerrado sobre el intercambio de prisioneros. El Ministerio de Interior de España ha vuelto a confiar en el software israelí Cellebrite para facilitar el cribado de móviles por parte de la Policía Nacional. Esta apuesta, en un contexto de hostilidad del gobierno de Pedro Sánchez contra Israel, al que acusa de genocidio en Gaza, coincide además con el boom de la corrupción e investigaciones cada vez más complejas. La adjudicación tuvo lugar el 9 de julio, siendo beneficiaria del contrato, valorado en 2,15 millones de euros, la compañía española On Retrieval Group. La memoria del contrato señala la necesidad de disponer de este software en la actual coyuntura. El análisis de las evidencias digitales y especialmente de los teléfonos móviles presentes en las investigaciones policiales supone un reto complejo para nuestra organización, destaca.
mientras apunta que la necesidad de analizar estos dispositivos está presente de alguna manera u otra en casi todas las investigaciones. Cellebrite ha sido clave en la labor de la Unidad Central Operativa, conocida por sus siglas UCO, de la Guardia Civil para obtener datos borrados o encriptados de los implicados en la trama de amaños de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Además, el pliego señala que Cellebrite es la herramienta más adecuada para los fines de desencriptados de móviles previstos. Destaca que a lo largo de los últimos años, la Policía Nacional ha ido incrementando sus capacidades en esta materia y que ha desplegado herramientas a lo largo de todo el territorio nacional para conseguir una respuesta eficiente a esta necesidad. Se trata de una solución de investigación forense digital que combina la extracción avanzada Premium combinada con la última generación UFED. Gracias a este software, la UCO ha logrado información determinante para desenmascarar la trama de corrupción vinculada a responsables del PSOE y del Gobierno. Los audios y los WhatsApps han servido, entre otras cosas, para lograr pruebas que llevaron a Víctor de Aldama a prisión y ahora a Santos Cerdán. Pues cosas de la vida, ¿no? Qué ironía que mientras el presidente de España acusa a Israel de genocidio y dice que ha cancelado todos los contratos, pues no solamente que algunos de esos contratos, como hemos sabido en los últimos días, no han sido cancelados, sino que se han llevado a cabo, está firmando nuevos contratos con tecnologías israelíes que son imprescindibles para llevar adelante no solo cuestiones que tienen que ver con la defensa nacional, con cuestiones militares, sino con cuestiones de la limpieza de la vida política en España. Estamos hablando de un software que es capaz de desencriptar aquellos mensajes móviles que han sido borrados, inutilizados, etcétera. Todas estas revelaciones que hemos sabido en los últimos tiempos y que prácticamente son diarias de la unidad de UCO de la Guardia Civil y que han llevado a la detención de Santos Cerdán y antes de Víctor de Aldama y a otras revelaciones sobre otros implicados que parece que no son las últimas que se van a conocer. Pues como decimos, todo esto es gracias a un programa israelí que digamos que representa en España una empresa española. Pero la tecnología que permite que se sepa qué es lo que pasa dentro de la política española y qué es lo que va a pasar con el futuro político español viene de Israel. Y uno puede decir voy a boicotear todos los productos que sean desarrollos israelíes, pero es un poco como aquella imagen que hemos visto de las campañas que vienen a plantear si es viable el famoso BDS, el boicot, desinversión y otros tipos de boicots a los productos israelíes cuando están presentes y son imprescindibles para el día a día, no solamente del gobierno, sino de todas las personas. Pero en el caso de los gobiernos, que son los que toman las decisiones de este tipo, pues todavía más. Es decir, el futuro, y lo voy a poner en palabras sencillas, el futuro de los políticos españoles hoy en día depende de esta tecnología israelí. Y si no la pone en marcha el gobierno, pues la pondrán en marcha otros grupos políticos que compren y hagan efectivo este acceso a una información que de otra manera no sería visible, no sería audible en este caso para los ciudadanos españoles, y esto sería un caldo de cultivo para una tremenda corrupción incontrolable. Ahora mismo, desgraciadamente para algunos, pues el propio Ministerio del Interior o algunas personas del Ministerio del Interior podrían verse afectadas por estas investigaciones de la UCO a través de este contrato que están de alguna manera obligados a asumir porque es una necesidad innegable
y no tiene que ver con el boicot que se pretende hacer en otros campos como son el de la defensa o la seguridad. Aquí estamos hablando del acceso a información para poder juzgar y poder tener elementos para acusar a personas que han cometido delitos. Y en ese sentido, pues España pues ya no puede declararse un boicot a este tipo de cuestiones porque no tienen nada que ver con la defensa. La administración de Donald Trump ha anunciado este miércoles sanciones contra la relatora de Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, al acusarla de haber llevado a cabo una campaña de guerra política y económica contra Estados Unidos e Israel que ya no será tolerada. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha explicado en un comunicado que las medidas contra Albanese tienen lugar por sus ilegítimos y vergonzosos esfuerzos para impulsar la acción del Tribunal Penal Internacional contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes. Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense ha recordado que ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, por lo que ha considerado que la labor sesgada y maliciosa de la relatora constituye una grave violación de la soberanía de ambos países. Rubio ha acusado además a Albanese de manifestar un antisemitismo descarado, apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente, lo que, según ha indicado, explica que recomendará al Tribunal Penal Internacional emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. El titular de la cartera ha asegurado que Washington siempre apoyará a sus socios en su derecho a la legítima defensa y ha prometido seguir tomando las medidas necesarias para responder a la persecución judicial y proteger nuestra soberanía y la de nuestros aliados. Bueno, ya saben que esta persona, Francesca Albanese, ha protagonizado más de una noticia aquí en Radio Sefarad por su militancia en contra de Israel, también en contra de Estados Unidos y apoyándose justamente en el Tribunal Penal Internacional que, como ya hemos comentado también en muchas ocasiones, es un organismo que no está vinculado a Estados Unidos ni a Israel, con lo cual no tiene ningún tipo de autoridad para juzgar cuestiones internacionales vinculadas con países que no son firmantes del Estatuto de Roma. Así que, bueno, ella misma se está, digamos, señalando en su militancia más extrema y sigue siendo uno de los, personajes más destacados en esa pantomima de que se ha vendido durante muchos años de protección de los derechos de los palestinos, pero que en definitiva vemos que esconde una militancia que tiene que ver más con el antisemitismo por una parte y con posturas más cercanas a los grupos terroristas que al mundo occidental. Polonia ha anunciado este miércoles que va a denunciar a xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, ante la Comisión Europea después de que su chatbot Grok hiciera comentarios ofensivos sobre políticos polacos, incluido el primer ministro Donald Tusk. El martes, Grok eliminó lo que calificó como publicaciones inapropiadas en redes sociales tras las quejas de usuarios de X y de la Liga Antidifamación, ADL, que denunciaban contenidos antisemitas y elogios a Adolf Hitler. La libertad de expresión pertenece a los seres humanos, no a la inteligencia artificial, señalaron desde el gobierno polaco. La compañía de inteligencia artificial de Musk compró en marzo a la compañía que controla la red social X. El martes, Grok sugirió que Hitler sería la persona más indicada para combatir el odio contra los blancos, diciendo que detectaría el patrón y lo abordaría de manera decisiva. Grok también se refirió a Hitler positivamente como el hombre del bigote de la historia y comentó que personas con apellidos judíos eran responsables de un activismo extremo contra los blancos, entre otras publicaciones criticadas.
En un momento dado, Grok reconoció que había cometido un desliz al interactuar con comentarios publicados por una cuenta falsa con un apellido judío común. La ADL, organización creada para combatir el antisemitismo, instó a Grok y a otras compañías de inteligencia artificial que generan texto de apariencia humana a evitar producir contenido basado en odio antisemita y extremista. Lo que estamos viendo ahora mismo con Grok es irresponsable, peligroso y antisemita, simple y llanamente. Este impulso al discurso extremista solo amplificará y alentará el antisemitismo que ya está en auge en X y muchas otras plataformas, señaló la ADL en X. Un tribunal turco ya bloqueó el acceso a ciertos contenidos de Grok después de que las autoridades afirmaran que el chatbot generó respuestas insultantes para el presidente Tayyip Erdogan, el fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, y los valores religiosos. Los sesgos políticos, el discurso de odio y la exactitud de los chatbots de inteligencia artificial han sido motivo de preocupación, al menos desde el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI en 2022. Sí, vemos que el tema de la inteligencia artificial es algo problemático y más lo es cuando está en manos de personas tan difícilmente clasificables, por decirlo de alguna manera, como Elon Musk, que él reconoce que sí, que a veces su sistema dice cosas que no debería decir, pero entonces si no está bien, no se puede utilizar, ¿no? Digo yo, si uno fabrica coches y resulta que no le funcionan los frenos, pues hay que sacarlos de las ventas, ¿no? Hasta que se solucione el problema. Y no seguir vendiendo esos coches y decir, bueno, si no le frena, pues avísenos y ya veremos qué hacemos. Esto es una cuestión una manera de actuar de Elon Musk, que es la que le ha llevado a enfrentarse no solamente con posiciones clásicas del mundo de la política o de la empresa, sino también con algunos de los que pensaban que eran sus mejores amigos y aliados, como era el presidente Donald Trump, y que hoy en día se encuentra totalmente enfrentado a Elon Musk. Y la cosa no va a acabar aquí, porque evidentemente el tema de la inteligencia artificial es un caramelo demasiado atractivo desde el punto de vista económico para dejar pasar la delantera en este caso. Y ya sabemos que Elon Musk trabaja en muchas cosas a la vez, pero hay muchas de ellas que no funcionan. Lo hemos visto también con sus lanzaderas de satélites, con su SpaceX que ha tenido y sigue teniendo problemas en el retorno, que explotan, que no aterrizan ni despegan de la forma correcta. También las ventas de sus coches eléctricos ha caído en picado, no solo por cuestiones que puede uno vincular a la política, sino porque ya existen tecnologías que son mucho mejores que las que están en la base de las tecnologías de los coches eléctricos de Elon Musk, y por lo tanto estamos hablando de alguien que tiene muchísimo dinero, muchísimo poder, pero que no sabe hacer las cosas o al menos últimamente no le están saliendo bien. Y esto, digamos que es algo que podría llegar a compartir con su antiguo compañero de viaje, que era el presidente Trump, que aparentemente tiene soluciones para todo, pero que de momento no consigue solucionar gran cosa. Aquí nos despedimos. Como siempre, les invitamos a escucharnos la próxima semana en las noticias de Radio Sefarad.